limits total time for public comment on any topic to 30 minutes. At this time, the board does not answer questions, but may refer specific concerns to the superintendent for attention. On these matters, the board is not authorized to discuss or act. The board requests that any person wishing to make complaints against district employees file the appropriate complaint form prior to this meeting. Speakers are cautioned that under California law, no person is immune from liability for making intentionally false or defamatory comments regarding any person simply because these comments are made at a public meeting. When recognized by the president of the board, please step to the podium, give your name and address, and limit your comments to 2 minutes. The board limits total time for public comment on any topic to 30 minutes. Okay, so at this time we'll call the first person, and that will be Ms. Manuel Durazo. Okay, you're welcome. Next one will be Mr. Ryan Williams. Okay, Mr. Williams. Good evening. Thank you to the Board of Education for allowing us to have a few moments. Thank you to the public for allowing me the time. I'm here on behalf of the Lennox Coordinating Council, of which I serve as the president currently and have for the last 2 years. We are more of a report, and so never actually been invited to give a report on behalf of the Lennox Coordinating Council, but this is the time in which is public comment. I don't know that my item appears directly on the agenda, and so I would like your permission to continue. It's an announcement regarding September. We have a Lennox Youth College Fair, which is slated to occur on September 20th, and this event has been created by Lennox Youth. It was created, fundraised for, and the youth raised over $5,700 in the spring for their youth council. They have managed to confirm 15 universities from across the nation that will be coming to Lennox, raising the profile of all of our Lennox applicants who will be applying to the university this fall, and bringing a lot of information for local youth. We're inviting, I sent an email out to 12 area high schools, and so the Youth Council has become a vehicle for building a higher education network and to try to close the safety net around some of our youth who have been falling through the cracks. And the way that the youth say it here in Lennox, they say that they would like to build a college-going culture. And it's interesting, the message resonates with all of our parents, because in my process through LTA, we heard the same thing from parents, that they would like to focus on building that college-going culture. In this case, we have the youth leading the charge, and so the Lennox Youth College Fair is slated to occur September 20th. I have flyers for everyone, and I would like to make a small facilities, well, more of a small equipment request from the Lennox School District in the form of radios, an electric golf cart, and some other small things that I've mentioned in a letter, which I can submit to the superintendent. So I have the letter, and we would love your equipment support for the event. It's not much, and it's many of the things that you support us with for the Family Festival or the Cinco de Mayo, and we're just ecstatic to be doing this event. In addition, in November, we'll be having our, rather in October, we'll be having our domestic violence walk. We're still working on coordinating that. In November, we will be having our 2nd annual Cinco de Mayo event, and so the cultural events continue with the Lennox Coordinating Council. I would like to cordially invite all the members of the board and members of the Lennox School District, members of the public, to please come out to the council and see our roundtable of stakeholders. It's an opportunity for you to network with the leaders in the community and to meet all of the folks that can help us to improve public safety, improve all the metrics that we'd like to see improved here in addition to education in the Lennox community. Thanks again, and look forward to seeing you at the College Fair. One last note, I will say on a personal level as a teacher, I sat here 4 years ago when our former business office representative, our former director of instruction, told us that the Jefferson Project would not cost 1 penny out of the general fund. Not 1 penny. So I'd ask the board of directors to consider that message, which was told to us directly. Not 1 penny. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Ryan. Well, good evening.
evening, everyone. It's great to be back here again and see everyone again. We are really happy. I'm really happy. I have windows for the first time in my life here. And I'm like, I almost don't know what to do with it. It's great. So we're really happy about the window situation. So thank you for all the work that you've done in that. And I'd like to echo with with Ryan here that we don't want to spend any money from the general fund too. I echo that. But anyway, I'm here to talk to you about engineers tutoring. Last year, we had like 5 engineers. Before that, we used to have 2 engineers that would show up to help us with engineers tutoring. And then last year, we had 5 engineers. This year, we have 7 engineers, and plus 3 from Boeing now want to also come and help us out. And I almost don't like it. And then we have a growing number of kids showing up for this. Last year, when our club got moved from Mr. Longardur's classroom, which is big and right by the parking lot there, and easy to find for kids and engineers, and it got moved to the temporary bungalow, and we lost some of our kids during that time. And anyway, these canceled our help. They were helping us with lunch and everything. And so the problem is, we have kids showing up at our club, and they don't have any food. And we have adults showing up, and we don't have any food for them either. And so last year, for like the last several sessions, I and the engineers chipped in and we bought pizza. But that's an unsustainable plan. It was about $20 a week for me. And so that's an unsustainable plan. So I'm here to ask if you could find a way to help us somehow with that, because we also have, just as a kind of sidebar issue, our students, we don't have in-classroom food anymore in the morning. And because of that, my students tell me that they don't eat breakfast. They don't go to the cafeteria to eat breakfast, and then they don't go to lunch. And we used to provide lunch for them through LEAP, but that's not going on anymore. So they're hungry, and they're hungry because they don't get breakfast also. And so anyway, it's a problem. So any help that you can give us will be greatly appreciated. Thank you very much. Mr. Taylor, can you follow up and make some kinds of recommendations to provide lunch? I'm sure we can work with cafeteria and lunch can be together. There are lots and lots of Thank you. We move on with Ms. Angélica Salomón. Buenas tardes. Creo que todas tenemos nuestro director de educación especial. Venimos muy personalmente, tenemos nuestro grupo de educación especial, como ya he hablado anteriormente. Venimos a darle las gracias a la señora Ciclali y la señora Sobeida. Somos 3 coordinadoras que nos iniciamos hace 3 meses y venimos a ver porque hay padres que nos están diciendo que todavía no estaba nuestro director, ¿verdad? Entonces, por eso quisimos volver a venir y conocerlo. Afortunadamente yo ya tuve la oportunidad de conocerlo, pero ellas no. Para comunicarles a nuestros padres que queremos empezar a trabajar con clases para educación especial, lo que tenía Norma del Río. Agradecer al señor Taylor que escucharon nuestras peticiones, ¿verdad?, de nuestras necesidades nuevamente. A la señora Mercedes, que siempre estuvo preocupada y llamándonos y enfocada en que hicieran todo lo que teníamos que hacer para tener un director aquí pronto, ¿verdad? Ya que ya sabemos que algunas escuelas y maestras todavía no están aquí. Entonces les agradecemos personalmente que hicieron el apoyo, el gran apoyo. Me gustaría, como ha dicho el señor William, como han dicho varias personas, que este board, yo sé que hay personas que tienen unas posiciones muy importantes, pero realmente nunca los hemos visto involucrados ni con la comunidad, ni con los padres, ni con lo que pasa, ni con lo que se gasta, no saben ni lo que se gasta, ¿verdad? Como ahorita igual tomaron la decisión de la comida, y lo que dijo la señora es lo mismo que estoy escuchando, es lo mismo que estoy viendo en la calle. Los niños están comiendo, porque ya no llega el salón al salón. La cafetería se llena tanto que los niños no pueden ir todos, ¿verdad? Los niños están con hambre en clase. He escuchado niños diciendo comentando, ¿verdad? ¿A qué hora vamos a luchar? Porque no desayunan. Y es la mayoría de niños, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la mesa directiva
ustedes como miembros toman decisiones, aprueban, o no sé quién lo hace, pero yo sé que la mayoría lo aprueba el board, pero no están viendo la necesidad, no saben lo que pasa en el impacto. Y otra cosa de lo que dijo Mrs. Smith, mi hija está terminando la high school y se motivó en esa clase de ingeniería. Tomó los 3 años de ingeniería en LM, siguió la high school los 4 años de ingeniería y ahorita va a la universidad y quiere seguir en ingeniería. Mi hijo también está en ingeniería, pero exacto, no tienen comida. O sea, lo más importante, también estoy participando con el condado, ¿verdad?, de la comida saludable, y quiero traerles sus flyers. Está por escrito. Los estudios dicen que un niño que desayuna bien va a tener éxito en la escuela. Esa es la prioridad, empezar bien el día. Se están tomando muchas decisiones, igual lo del dinero, ¿verdad? Muchas decisiones que nos afectan. Entonces, por favor, members, les pedimos muy personal, ¿verdad? Yo sé que hay muchos muy bien preparados, que pongan atención a nuestra prueba, que se involucren en nuestras escuelas y en nuestra comunidad, con nuestros padres, porque somos algo muy importante. La educación debe ser de calidad y no fugaz. Y le traje un presente a la señora Mercedes, la conozco por muchos años, siempre nos ha apoyado como padres, quisiéramos, ¿verdad?, que nos siga apoyando, y la sencillez que tiene para apoyarnos y escucharnos. Y al señor Ken, solo muchas gracias por su apoyo. Pero ojalá que siga trabajando con nuestros padres, ¿verdad? Porque es lo más importante para nosotros, que nos escuchen. Gracias. Bravo. Muy buenas noches a todo el personal, visitantes e integrantes de la mesa directiva. Ya las señoras representantes les di la bienvenida en la primera figura. Hoy día en esta segunda junta de distrito le doy la bienvenida al representante masculino. Y esperando que en este nuevo año escolar 2014-2015 su crecimiento humano sea más caluroso y su razonamiento mejor centrado, enfocándose en la niñez y sus necesidades. No obstante, menciono y aclaro para el récord que todo lo que cuestiono, comento acerca de los asuntos educativos a nivel distrito, es porque lo he escuchado, lo he visto y lo he leído en todos los documentos públicos y contratos públicos. Mencionando esto, cabe cuestionar, pues observo en la agenda que se pide aprobación de las minutas de las juntas especiales. No es ningún secreto que es con relación al superintendente y un miembro de la mesa directiva, de tal modo que es una cuestión pública. Así que, basándome en la ley de California, pido en nombre de la comunidad copias y reportes, así como correos electrónicos de este dilema, pues aún no se ha solucionado. En otro punto, encuentro una discusión con referencia a servicios legales. Mientras que las 3 primeros bufetes de abogados se encuentra una con alto abarcamiento en diferentes campos. Las últimas dos, Rosanna Smith y Atkinson Anderson, solo se enfocan en los empleadores, es decir, los jefes. Esta última, donde el señor Salvador Holguín es socio, los padres no olvidamos que alrededor de 3 años, cerca de más de 100 maestros hubiesen perdido sus empleos. Por esa razón, y seguramente, estoy segura, que más de uno estaría interesado en una copia de las facturas de pago a esta compañía y sus abogados. También una copia de las propuestas de las obras por parte de Telapú. Por ende,
Me gustaría que consideraran el bufete de abogados anteriormente al señor Salvador Olivera. Y para terminar, no quiero que piensen que los padres solamente nos enfocamos en lo negativo. Les agradezco lo que hacen por los padres. Recibir asesoría y entrenamiento de diferentes organizaciones garantiza la educación de los padres y comunidad en el sistema anglosajón. Y para los niños jóvenes, a los padres nos gustaría que se enfocaran, o sea, que se formaran, ya terminé, clubes interescolares para todo el año escolar. Clubes como deportes de básquetbol, béisbol, soccer, ya que son los deportes favoritos. Sabemos que por temporadas estos mismos son ofrecidos en el programa después de escuela, pero si promovemos el deporte a un nivel más alto, la obesidad en la comunidad será más baja. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches, mi nombre es Vivian de León. A mí se me ha insultado, se me ha ofendido, se me ha faltado la primera enmienda. Han tratado de hacer lo que quieren conmigo, pero lo único que les digo es que lo único que me han dado es más poder. Hoy, hace dos meetings atrás, el señor Navarro me dijo que yo era una chismosa, inventora, y que tenía 2 años de estarlo molestando. Y sinceramente mi motivo por el cual yo he estado aquí es por pelear por la educación de nuestros niños. Que le tengan mejor educación, que los maestros estén mejores preparados. No tengo nada en contra de ningún empleado del distrito de León, nada. Lo único que exigimos nosotros los padres de nuestros maestros, de los empleados del distrito de León, es que tengan calificación para estar en las escuelas, para estar en las oficinas y cualificación. Es todo lo que nosotros estamos exigiendo para que tengamos un mejor distrito, unas mejores escuelas y mejores profesionales, porque los necesitamos. Nuestros niños tienen que ser mejor que nosotros. Señor Navarro, aquí usted siempre ha dicho que es transparente. Dice que es la voz de los estudiantes. No me ajustó mi cartel, pues me tomé la molestia, y disculpe que sea en blanco y negro, pero el tiempo no lo tengo suficiente como para ir a sacar copias en blanco y negro, perdón, a colores. Pero aquí tengo un grupo de fotos de su team que han sido beneficiados a través de su posición como presidente de la mesa directiva. Pero la voz de los estudiantes no se ha visto. Para nada. Hoy interrogó, trató de intimidar o intimidó a la señora Álvarez. Ella está poniendo todo de su parte. Si usted un día ofreció $1 porque las mujeres no servían para nada, yo creo que ese $1 ya le regresó a su bolsa. Just for the record, I'm not engaging in any conversation with any member of the public. However, let it be for the record that I never had a conversation with, what's his name again? With Ms. Ian Delon, just for the record. Thank you. Okay, so now we move forward with, that concludes public comments.